Les deseo a todos un agradable día de Sabbat. Espero que todos se encuentren bien. Como se mencionó, parece que pasamos del invierno al verano y omitimos la primavera por completo. Han sido un par de días bastante agradables y cálidos. Quiero retomar esta semana la serie de sermones narrativos bíblicos que hemos estado cubriendo para entrar nuevamente en el flujo de las ideas, repasando rápidamente lo ocurrido después del diluvio. Dios decidió suspender el juicio sobre la humanidad y permitió que la humanidad siguiera el camino que estaba decidida a seguir, el de rendirse y adorar a poderes espirituales opuestos a Dios y a su camino de vida. La humanidad primitiva trazó el rumbo para sí misma y para sus descendientes. Esa elección consistió en sustituir a Dios como la única fuente de orientación de la humanidad respecto a cómo vivir. Dios permitió esa elección y también las consecuencias de esta. Una elección que, como dice el apóstol Pablo, condujo a las formas depravadas de pensar y comportarse que vemos con frecuencia a nuestro alrededor. Dios determinó permitir que la humanidad siguiera su curso y en algún momento futuro llamaría al mundo a rendir cuentas y ofrecería la vida eterna a quienes decidieran seguir su dirección. Para preparar ese momento, Dios puso en marcha un plan maestro con el cual finalmente rescatar, salvar y redimir a las naciones, y lo haría mediante un sacerdocio real que Él mismo crearía como parte de su reino. Ese sacerdocio real estaría compuesto por los seres humanos que voluntariamente aceptaran someterse a la dirección de Dios y convertirse en verdaderos portadores de la imagen de Dios. Con estos seres humanos Dios trabajaría de antemano para que aprendieran su camino de vida y, bajo su dirección, llegaran a ser verdaderos representantes de Dios. Dios decidió crear su sacerdocio real a partir de la descendencia de Abraham. Abraham demostró tener el tipo de fidelidad hacia Dios que él necesitaba para producir un sacerdocio real obediente. De la descendencia de Abraham surgió la nación de Israel, y fue con este pueblo que Dios puso en acción su plan maestro. Dios rescató a Israel de Egipto, lo llevó al pie del monte Sinaí y le ofreció esta oportunidad extraordinaria de convertirse en el pueblo escogido de Dios, su sacerdocio real, su socio para ayudarlo eventualmente en el rescate de las naciones. Israel aceptó convertirse en el consorte de Dios y entró en un pacto marcado por la circuncisión de los varones. Dios mismo habitaría en medio de Israel, guiándolos como su rey, como su esposo y como su Dios. Dios le entregó a Israel sus leyes, y la misión de Israel era usar esas leyes, las leyes de Dios, para ser moldeado y formado a su imagen. Un día Dios atraería a las naciones hacia sí para ser instruidas por su sacerdocio real acerca de cómo tener una relación abundante y eterna con su Creador. En esta serie hemos estado siguiendo la accidentada e infiel historia de Israel, una historia que puso en peligro el plan maestro de Dios. La última vez terminamos con el rey de Israel Jeroboam II, en un tiempo de prosperidad generado por la debilidad de las superpotencias del norte, Asiria, y del sur, Egipto. Israel, bajo la dirección de sus pastores y de su rey, adoró a dioses extranjeros junto con Yahweh y rechazó los sistemas económicos y sociales que Dios le había dado, diseñados para inculcar en ellos el carácter de Dios y establecer la verdadera justicia en la nación de Israel. Dios envió a los profetas para advertir a Israel de las consecuencias de su continua infidelidad, consecuencias estipuladas en el pacto del Sinaí, su acuerdo matrimonial con Yahweh. La última vez consideramos las palabras del profeta Amós. Hoy me gustaría comenzar con Oseas, otro profeta de ese tiempo. Si tienen a mano el pequeño folleto que entregamos hace algún tiempo, verán que vamos a seguir con los últimos reyes de Israel. Así como vimos a Amós escribir en este período, Oseas escribió en ese tiempo para la casa de Israel. Oseas fue contemporáneo de Amós y trajo un mensaje profético semejante. El libro de Amós es una colección de unos 25 años de escritos, consistentes principalmente en poesía. Muchos de los profetas escribieron en poesía. Hay tres secciones
principales en el libro de Oseas. La primera son los capítulos 1 al 3, que describen el matrimonio de Oseas con Gomer y su simbolismo. La segunda son los capítulos 4 al 11, que contienen acusaciones y advertencias a Israel. Y la tercera son los capítulos 12 al 14, que constituyen un segundo conjunto de advertencias y acusaciones. Comencemos con Oseas capítulos 1 al 3. Pueden volver a Oseas capítulo 1, ya que leeremos de ahí en un momento. Dios le dijo a Oseas que se casara con una prostituta llamada Gomer, y como era de esperarse, el matrimonio fue, en el mejor de los casos, difícil. Ella le dio 3 hijos, pero lo abandonó por sus amantes, a quienes atribuía su prosperidad aun cuando había sido Oseas quien principalmente había provisto para ella. Dios le dijo a Oseas que la buscara, que pagara la deuda con sus amantes y que le reafirmara su amor. Ese matrimonio estaba lleno de simbolismo respecto a la relación de pacto de Dios con Israel. Los 3 hijos recibieron nombres simbólicos que reflejan la relación de Dios con Israel. El primero fue llamado Jezreel porque Dios iba a castigar a la dinastía de Jehú. Recordarán que Dios se presentó a Jehú y a través de un profeta le dijo que llegaría a ser rey, y él atacó la dinastía de Acab. Pero junto con la dinastía de Acab, también atacó al rey davídico de Judá, y lo mató igualmente, yendo mucho más allá de lo que Dios había mandado. Y así Dios le da a este primer hijo el nombre de Jezreel, simbolizando que Dios iba a juzgar esa casa. El segundo hijo fue llamado Lo-Ruhama, que en hebreo significa no compadecida, porque Dios había declarado que ya no tendría compasión de Israel. Había llegado el momento, la paciencia de Dios con Israel había terminado. Él ya no tendría compasión de Israel, aunque sí continuaría, al menos por un tiempo, teniendo compasión de Judá, pero el reino de Israel sería atacado por Asiria y finalmente destruido. Veamos Oseas capítulo 1 y versículos 6 y 7. Oseas 1, 6 y 7 dice: Ella concibió otra vez y dio a luz una hija, y el Señor le dijo: Ponle por nombre Lo-Ruhama, no compadecida, porque no volveré a compadecerme de la casa de Israel para perdonarles jamás. Pero de la casa de Judá tendré compasión y los salvaré por el Señor su Dios. No los salvaré con arco, ni con espada, ni con guerra, ni con caballos, ni con jinetes. El tercer hijo fue llamado Lo-Ammi. Lo-Ammi en hebreo significa no es mi pueblo, porque Dios había declarado que Israel ya no era su pueblo. La relación había llegado a su fin debido a su infidelidad, por su continua infidelidad, y él ya no sería su Dios. La relación había terminado. Veamos eso en Oseas capítulo 1, versículos 8 y 9, donde dice: Cuando dejó de amamantar a Lo-Ruhama, la no compadecida, concibió y dio a luz un hijo. Y el Señor dijo: Ponle por nombre Lo-Ammi, no es mi pueblo, porque ustedes no son mi pueblo, ni yo seré su Dios. La relación de Dios con Israel tiene paralelos con la de Oseas con la prostituta Gomer. Dios había rescatado a Israel de Egipto, lo convirtió en su pueblo. Entraron en un pacto matrimonial al pie del monte Sinaí, y Dios prometió su fidelidad a ellos, y ellos prometieron su fidelidad a Dios. Dios los condujo a la tierra prometida, proveyó abundantemente para ellos mediante bendiciones, y sin embargo usaron esa abundancia para ofrecer sacrificios a Baal, un dios extranjero. Eso era adulterio espiritual, y Dios puso fin a la relación después de muchos años de paciencia. Él podría haber terminado legítimamente esa relación de manera definitiva, pero en lugar de ello eligió restaurarlos en algún momento futuro con un remanente, una pequeña parte de ellos, para reconstruir y replantar en Israel su reino y su sacerdocio real. Como hemos señalado a lo largo de esta serie, el medio escogido por Dios para salvar al mundo, a los gentiles, es a través de su reino de sacerdotes y reyes. Israel habla de un tiempo futuro cuando todas las naciones vendrán a Jerusalén. Fluirán hacia Jerusalén, hacia el monte Sión, y lo harán para aprender los caminos de Dios. Israel no era simplemente una nación creada de la descendencia de Abraham como un regalo o una muestra de amor por causa de su afecto hacia Abraham. Israel debía convertirse en el reino de Dios por medio del cual Él restauraría su relación con las naciones para salvar a las naciones. Pero Israel, la esposa
y socia de Dios en este empeño, había sido infiel al traer a otros dioses dentro de esa relación. Israel había actuado simbólicamente como una prostituta estando casada con Dios. Sin embargo, a pesar de este comportamiento increíblemente perverso y de tal irrespeto hacia Dios, Él determinó no desecharla para siempre, sino restaurarla eventualmente, pero de una manera que resolviera de manera definitiva su infidelidad. Dios restauraría su sacerdocio real de una forma que lograra su propósito, la formación de un pueblo obediente, y lo haría a causa de su amor fiel, su compasión y su fidelidad. Veamos Oseas capítulo 2, versículos 16 y 17. Allí Dios habla de esta futura restauración. Oseas 2:16. En aquel día, declara el Señor, me llamarás mi esposo, y nunca más me llamarás mi amo o Baali, que en hebreo significa mi Baal, porque quitaré de tu boca los nombres de los Baales, y nunca más serán recordados. Ahora descendamos a los versículos 19 y 20. Te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en amor constante y en misericordia tierna. Te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Señor. Así como Oseas debía encontrar a Gomer, pagar sus deudas a sus amantes y prometerle nuevamente su amor, así también Dios hallaría la manera de restaurar una relación correcta con su pueblo Israel. Imaginen por un momento el carácter que se requiere para estar dispuesto a pasar por alto a un cónyuge que ha mostrado tan poca consideración por uno y tan poco respeto por el matrimonio. Sin embargo, esto demuestra el amor de Dios, su paciencia, su compasión y su deseo de llevar a cabo su plan. Dios describe esta futura restauración de Israel como su sacerdocio real en el capítulo 1, versículo 10. Regresemos ahí. Oseas 1:10 dice: Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y sucederá que en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, se les dirá, ustedes son hijos del Dios viviente. Dios hallará la manera de restaurarlos como su pueblo. Pasemos al capítulo 2 y veamos el versículo 23. Oseas 2, 23. Sembraré a Israel para mí en la tierra, y tendré compasión de Lo Ruhama, la no compadecida, y diré a Lo Ami, ¿no es mi pueblo? Tú eres mi pueblo, y él dirá, mi Dios eres tú. Así que Dios habla de esta restauración futura. Dios inspiró a Oseas para entender que este exilio o divorcio, si se quiere llamar así, no sería una situación permanente. Llegaría un momento en que Dios restauraría a Israel para poner su plan nuevamente en marcha. Pero restaurar a Israel no podía consistir simplemente en traerlos de regreso a la tierra, como la mayoría de ellos suponía. La mayoría de los israelitas creía que Dios enviaría un Mesías, un rey de la línea de David, que expulsaría por la fuerza a los paganos de la tierra, haciendo posible un nuevo éxodo, para que los israelitas regresaran y una vez más pudieran convertirse en el Israel de Dios. Pero sin un cambio sistemático, sin un cambio radical en la relación, esa restauración de Israel conduciría exactamente al mismo resultado: infidelidad repetida, lo cual haría imposible que Israel fuera el sacerdocio de Dios y capaz de enseñar a las naciones. Lo que se requeriría era un nuevo pacto, uno que hiciera varias cosas: proporcionar perdón por la infidelidad pasada y malvada de Israel, ofrecer ayuda mucho mayor mediante una asociación íntima con Dios, para escribir sus leyes en sus corazones y en sus mentes. Uno que requiriera un compromiso individual y voluntario para formar parte de ese Israel, en lugar de una inclusión automática a través de la circuncisión al octavo día. Tanto los apóstoles Pedro como Pablo entendieron que la iglesia era el comienzo de esa restauración de Israel, ese sacerdocio real. Me gustaría considerar la introducción de la primera carta de Pedro. Pedro nos expone las razones por las que ustedes y yo debemos ser diligentes en el propósito de dar forma a nuestro carácter conforme al carácter de Dios, y nos da la razón de por qué debemos hacerlo. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, y comenzaremos desde el principio. Primera de Pedro 1, versículos 1 y 2. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia,
Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicadas. Quiero dirigir nuestra atención primero a esta palabra, elegidos. En griego es mucho más prominente en la estructura de la oración. De hecho, la frase griega comienza con de Pedro a los elegidos. Los elegidos o escogidos. La palabra griega es eklektoi, eklectos en singular, que en el Antiguo Testamento, la Septuaginta, la traducción griega de las Escrituras hebreas, se utiliza con frecuencia como término para Israel, los llamados, los escogidos, los elegidos. Por ejemplo, no pierdan la cita aquí en Primera de Pedro y vayamos a Primera de Crónicas, capítulo 16. Veamos los versículos 13 y 14. En el momento en que David trasladó con éxito el arca a Jerusalén, David compuso y entregó a los sacerdotes un salmo de acción de gracias que quería que se cantara, y esta es parte de ese salmo. Primera de Crónicas 16, 13, 14 dice: Oh ustedes, descendencia de Israel, siervos suyos, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es el Señor nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Aquí se llama a Israel los escogidos, o los elegidos, eklektoi. El Antiguo Testamento en la Septuaginta utiliza este término para Israel en varios lugares. Por ejemplo, varios salmos también se refieren a Israel como los escogidos. No tomaremos el tiempo de ir ahí, pero pueden leerlos después. Salmo 89.3, Salmo 105.6 y 43, y Salmo 106.5. El profeta Isaías también habla de Israel como los escogidos, los eklektoi. Véanse para ello Isaías 43.20, Isaías 45.4 e Isaías 65.9. Ahora volvamos a Primera de Pedro. En el versículo 2, él nos dice que ustedes y yo hemos sido apartados, santificados por Dios con el propósito de la obediencia, obviamente para aprender los caminos de Dios y reflejar su carácter, el mismo propósito para el cual Israel fue creado. Pedro continúa diciendo que Dios nos ha dado un nuevo nacimiento y una herencia incorruptible, reservada para nosotros en los cielos. No que vayamos al cielo para recibirla, sino que allí está guardada para nosotros y que llegará a nosotros en algún momento futuro. Esto, por supuesto, nos produce gran gozo. Pedro dice que el hecho de que este sea el caso nos llena de gran gozo, aunque por ahora tengamos que enfrentar pruebas. Pero esas pruebas son útiles porque ayudan a probar nuestro carácter. Leamos ahora los versículos 10 al 12, en el capítulo 1, versículos 10 al 12. Pedro dice: Respecto a esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes diligentemente inquirieron e indagaron, escudriñando qué persona o qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando anticipaba los sufrimientos que a Cristo habrían de venir y las glorias posteriores. Y noten el versículo 12. A ellos les fue revelado que no para sí mismos, sino para ustedes administraban estas cosas que ahora les son anunciadas por los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Los acontecimientos futuros registrados por los profetas aquí se refieren a nosotros, a la Iglesia, a ser parte de este sacerdocio real. Siendo ese el caso, Pedro dice que debemos tomar en serio nuestro llamamiento y no repetir los mismos errores del pacto del Sinaí, de Israel. Veamos los versículos 13 al 16. Por tanto, cíñanse los lomos del entendimiento, sean sobrios y pongan toda su esperanza en la gracia que Él les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en su ignorancia, sino así como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está: sean santos, porque yo soy santo. Esta cita, sean santos porque yo soy santo, proviene de Levítico 19:2, un pasaje en el que Dios habló a Moisés para mandarle que dijera a Israel, a toda la congregación, cuál era su propósito: llegar a ser santos, como Dios es santo.
Ellos debían volverse santos porque Dios es santo, a fin de cumplir el rol para el cual Él los había creado, convertirse en este sacerdocio real, portadores de la imagen de Dios, para que Él pudiera atraer a las naciones a sí mismo, y las naciones pudieran ser instruidas por el sacerdocio real. Cuando Cristo vino con un nuevo pacto para comenzar el proceso de restauración, Pedro entendió que el mismo principio se aplica, obviamente, a ustedes y a mí, que debemos llegar a ser santos tal como Dios es santo. Israel, bajo el pacto del Sinaí, debía volverse santo para cumplir el plan de Dios. De la misma manera debemos hacerlo nosotros, ese Israel restaurado de Dios. Recojamos ahora los comentarios de Pedro en los versículos 22 y 23. Habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad, para un amor fraternal no fingido, ámense unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Al escoger responder a nuestro llamamiento y elegir obedecer a Dios, hemos purificado o estamos en el proceso de purificar nuestras vidas, con el propósito de crecer en amor mutuo. Mientras que nuestra carne y nuestro origen provienen de semilla corruptible, de carne humana, ahora somos igualmente parte de una semilla incorruptible, en tanto que permanezcamos fieles. Y por eso se nos amonesta en el capítulo 2, versículo 1, a despojarnos de toda malicia, de todo engaño, hipocresía, envidias y toda difamación, todas aquellas cosas que pertenecen a la carne. Pedro continúa describiéndonos como piedras en la estructura del templo de Dios, piedras que conforman un templo, la morada de Dios. Y como este sacerdocio santo, veamos los versículos 4 al 6 del capítulo 2. Acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, ustedes también como piedras vivas sean edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. La primera analogía que Pedro usa para describir nuestro papel es la de ser piedras que se utilizan para edificar el templo de Dios, el lugar donde Él habita. Ustedes y yo somos ese edificio, somos ese templo. Pedro entiende las palabras de Isaías 28 al hablar de esta piedra rechazada como una referencia, tanto a Cristo como a nosotros, juntos. Isaías 28 se refiere a este tiempo que hemos estado considerando, el tiempo de los últimos reyes de Israel. Es el mismo período, los últimos años de las tribus del norte, justo antes de que Israel entrara en el exilio. Después de condenar a las tribus del norte en la primera parte de Isaías 28, Dios se dirige a Judá, la nación de Judá. Judá había hecho una alianza con Egipto por temor a la invasión de los asirios. Ellos buscaron en Egipto protección contra Asiria, pero Dios llama a esto un pacto con la muerte. No están confiando en Dios, están confiando en Egipto, y Dios lo califica como un pacto con la muerte. Dios declara que este tratado se disolverá y que la única esperanza para ellos es una nueva construcción que Dios mismo edificará. Se describe como Dios colocando en Sión una piedra aprobada como fundamento, y la justicia será la línea de medida, la equidad será la plomada. El que confíe en esta edificación alegórica construida por Dios será librado del juicio venidero, pero todos los demás serán barridos. Pedro entiende esto como una referencia a Cristo, la piedra fundamental de esta nueva edificación, esta nueva construcción que Dios utilizará para restaurar a su pueblo y a ustedes y a mí como las piedras que componen este edificio, este templo. En Isaías 28, Israel y Judá como nación están a punto de ser destruidos. Sus muros serán derribados, el templo será arrasado, pero Dios edificará una nueva construcción basada en un representante leal y obediente, y en los seguidores de ese representante. Veamos ahora 1 de Pedro capítulo 2, versículos 7 y 8. 1 de Pedro 2, 7 y 8. Para ustedes, pues, los que creen, Él es de gran valor,
Pero para los que no creen, y aquí Pedro está citando el Salmo 118, la piedra que los edificadores desecharon, esa ha venido a ser la principal del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ellos tropiezan, continúa Pedro, siendo desobedientes a la palabra, para lo cual también fueron destinados. Pedro cita el Salmo 118, la piedra que los edificadores desecharon. Si revisáramos el Salmo 118, veríamos que describe un tiempo en el que un rey de Israel estaba en gran dificultad y clamó a Dios por ayuda. El rey reconoce que Dios castigó severamente a su nación y también lo castigó a él, pero no los entregó a la muerte. Dios respondió y los salvó. Y la piedra en este ejemplo, el rey y la nación, parecía estar descartada, rechazada por Dios, pero ahora Dios la ha convertido en piedra angular. Esto puede entenderse de dos maneras diferentes, aunque complementarias. Primero, Cristo pareció ser descartado cuando fue crucificado, rechazado, desechado, pero Dios lo resucitó, y ahora es la piedra angular de este edificio, de esta construcción, de este templo. Segundo, Israel, que parecía estar muerto en el exilio, ha sido restaurado por la obra de Cristo y el nuevo pacto. Este proceso de restauración, esta recreación del pueblo de Dios, es lo que permite que su plan siga adelante. Pedro también señala que muchos israelitas tropezaron con esta piedra de tropiezo, porque cuando Cristo vino a ofrecer perdón y esta restauración mediante un nuevo pacto, ellos ansiaban un nuevo pacto, pero muchos rechazaron lo que Cristo vino a ofrecer. La segunda cosa que Pedro dice acerca de nosotros es que hemos llegado a ser ese sacerdocio real. Ese es el propósito de Israel. Recuerden Éxodo 19. Dios dice, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, si obedecen mi pacto, si siguen lo que les estoy estableciendo aquí. Pedro nos llama con el mismo título. Veamos Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Pero ustedes son linaje escogido. Conocemos muy bien este versículo. Real sacerdocio y nación santa, pueblo adquirido por Dios. Israel fue un linaje escogido. Ellos eran un pueblo escogido de la familia de Jacob. A nosotros nos llama de la misma manera, con el mismo título. Una raza escogida, un sacerdocio real. Así se le llama a Israel, una nación santa. Eso es lo que se llama a Israel, un pueblo adquirido para posesión suya, a fin de que proclamen las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro, una vez más, recurre a los profetas para explicar más a fondo nuestra identidad y nuestro propósito. Aquí utiliza a Isaías capítulo 43 y Éxodo capítulo 19. Éxodo 19, vamos ahí. No, se los leeré, creo que lo conocemos bien, donde Dios dice, ustedes son un real sacerdocio y una nación santa. Y eso es, por supuesto, lo que Dios le dijo a Israel en el Sinaí. Ustedes y yo, cuando llegamos a ser parte del nuevo pacto, al formar parte de esta restauración de Israel bajo Cristo, asumimos esta misma vocación junto con los israelitas de nacimiento que también respondieron a Cristo. Juntos somos este real sacerdocio, a quienes se nos encomendará enseñar a las naciones cuando Cristo regrese. Pedro también usa Isaías capítulo 43, donde habla de una raza escogida, un pueblo adquirido para posesión suya para proclamar o enseñar las virtudes de Dios. Israel era un eclectos, una raza o familia escogida, de la cual ahora nosotros formamos parte. Isaías 43, regresemos ahí. De hecho, vamos a Isaías 43, vamos a ver los versículos 16 y 17 en un momento. Ahí se habla de Israel y Judá en el exilio, después de que ya estaban en el exilio, y declara que Dios traerá un nuevo tipo de éxodo. Así como cuando estaban en Egipto eran prisioneros en Egipto, esclavos en Egipto, Dios rescató a Israel, los sacó de Egipto, fue un éxodo fuera de Egipto, y los llevó como su reino a la tierra santa. Y ahora, estando en el exilio, Dios dice que algo semejante volverá a suceder. Lo hace a través de Isaías, aquí en el capítulo 43.
Veamos los versículos 16 y 17. Esto está hablando de una restauración que puede compararse con el antiguo Éxodo, el que salió de Egipto. Así que el versículo 16 dice: Así dice el Señor, el que abrió camino en el mar, senda en las aguas impetuosas, el que hizo salir carros y caballos, ejército y fuerza, yacieron todos juntos, no se levantarán, quedaron apagados como mecha que se extingue. Y así recuerda este éxodo de Egipto. Pero Dios dice lo siguiente en el versículo 18: No se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué no recordar estos hechos pasados? Veamos el versículo 19. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. ¿No la conocerán? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Los animales del campo me honrarán, los chacales y las avestruces, porque pondré aguas en el desierto y ríos en la soledad para dar de beber a mi pueblo escogido, los eclectos, el pueblo que he formado para mí, para que proclamen mi alabanza. Dios habla aquí de una restauración de Israel, de un nuevo éxodo, mediante la construcción simbólica de un camino en este vasto desierto árabe. Israel y Judá fueron enviados al exilio hacia el lejano oriente. Israel fue enviado un poco al norte, a la región del reino asirio. Judá fue enviado al sur, a la región del reino babilonio. Pero entre donde se encontraban en el exilio y la tierra santa, la tierra prometida, se extendía este vasto desierto árabe. Y así Dios habla de este camino simbólico en el desierto, construido para traerlos de regreso como su pueblo. El propósito es restaurar a Israel como el reino de Dios, para que proclamen sus virtudes al mundo, para que vuelvan a servir como sacerdocio real. Pedro conecta este nuevo éxodo y esta restauración con nosotros como la iglesia de Dios. Pedro luego hace referencia a Oseas, capítulos 1 y 2, los versículos que recogen y se enlazan con esta profecía de la promesa de Dios de restaurar a Israel. Regresemos a Primera de Pedro, y espero que hayan mantenido la cita, como les dije. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Podemos ver cómo Pedro está tomando todas estas profecías de los profetas del Antiguo Testamento y diciendo: esto somos nosotros, esto es lo que somos, estamos cumpliendo este papel para el cual Dios había creado a Israel. No estamos reemplazando a Israel, estamos siendo restaurados como Israel. Algunos siendo israelitas de nacimiento, pero también algunos gentiles que son incluidos en esta restauración. Veamos pues Primera de Pedro capítulo 2, versículo 10, donde dice: ustedes, que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son el pueblo de Dios, que no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Dios inspiró a Oseas a describir a Israel como una esposa que se había convertido en prostituta y a quien Dios envió lejos. Israel ya no sería el pueblo de Dios. La relación había llegado a su fin y Dios ya no les mostraría misericordia. Pero él habló de un tiempo futuro en el cual restauraría a Israel en obediencia y nuevamente serían el pueblo de Dios y una vez más experimentarían la misericordia de Dios. Pedro entiende la oferta de Cristo de un nuevo pacto como el medio de esa restauración. Fue ofrecido primero solamente a los israelitas. ¿Qué dijo Cristo cuando vino a la tierra? Él dijo: miren, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Fue ofrecido primero a ellos, pero muchos lo rechazaron. Después de la resurrección, Dios lo extendió también a un número selecto de gentiles, y muchos de ellos sí respondieron. Por supuesto estaban los apóstoles, estaban los primeros seguidores, pero muchos lo rechazaron y luego Dios trajo también a los gentiles. Pablo también entendió que la iglesia era el comienzo de esta restauración de Israel, el real sacerdocio de Dios. En Romanos 9, Pablo abordó una situación preocupante, que tan pocos israelitas de nacimiento hubiesen respondido a Cristo en el nuevo pacto para participar en esta restauración. Claramente al principio fueron ellos quienes constituyeron esta restauración. Los apóstoles eran todos israelitas de nacimiento,
Los primeros seguidores eran todos israelitas de nacimiento, pero cuando Pablo comenzó a llevar el mensaje al mundo gentil, muchos judíos lo rechazaron, mientras que muchos de esos gentiles temerosos de Dios empezaron a responder y se convirtieron en parte de ello. Entonces surge la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué tantos israelitas de nacimiento rechazaban esto? Si lo que Pablo había escrito en la primera parte de su carta a Roma era correcto y Cristo vino a resolver los problemas humanos bajo el pacto del Sinaí, ¿por qué tan pocos israelitas de nacimiento habían entrado en la iglesia? ¿Por qué no lo vieron? ¿Por qué no lo aceptaron? ¿Por qué no entendieron que esta era la restauración de la cual hablaron los profetas? Muchos judíos entendían que Dios enviaría un Mesías, un rey davídico, para restaurar plenamente a Israel de este largo exilio. ¿Por qué entonces tantos habían rechazado a este Mesías, al Cristo? En Romanos 9:1, Pablo habló de su dolor por el rechazo a Cristo por parte de sus compatriotas israelitas. Leamos Romanos 9:1. Digo verdad en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Los israelitas de nacimiento, la descendencia física de Abraham, fueron escogidos para formar el reino de Dios, el reino de sacerdotes, el real sacerdocio que habría de ayudar a Dios a salvar a las naciones en asociación, en matrimonio con Dios. Entonces, considerando el rechazo de Cristo por parte de Israel, ¿podría ser que el plan de Dios de crear su Israel, su real sacerdocio, haya fracasado y que Dios haya desechado esa idea? ¿Podría ser posible? Romanos 9:6. Pablo dice, no es que la palabra de Dios haya fallado. Eso no es lo que sucedió. Y él añade, porque no todos los que descienden de Israel son Israel, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto significa que no son los hijos según la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendencia. Así que la respuesta de Pablo es no, la palabra de Dios no ha fallado. La falta de israelitas de nacimiento en la iglesia no es señal de que las promesas de Dios hayan fallado. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Pablo explica. Dios prometió crear en Israel su reino de sacerdotes a partir de la descendencia de Abraham. Pero eso no limitaba a Dios únicamente a los descendientes físicos de Abraham. Dios aún puede restaurar a Israel aun si la mayoría de los descendientes de Abraham rechazaron la manera en que Dios los estaba restaurando. Un verdadero israelita es aquel a quien Dios elige, no exclusivamente aquel que es un israelita de nacimiento. Y aquí Pablo está haciendo una distinción entre un israelita natural, uno que lo es según la carne, y un israelita hecho tal, independientemente de su linaje, por ser escogido, llamado por Dios. Para ilustrar esto, Pablo usa varios ejemplos de cómo Dios históricamente ha escogido a quienes participarían en su plan. No se trata meramente de una cuestión física de descendientes en línea recta. Por ejemplo, él habla de Ismael, quien fue el primogénito de Abraham, nacido por el proceso natural de reproducción, pero Isaac fue un milagro, no proveniente, por así decirlo, del proceso natural normal, ya que tanto Abraham como Sara eran demasiado ancianos para engendrar hijos. Ismael sería la elección natural al ser el primogénito, para formar parte del plan, ¿cierto? Sin embargo, Dios les dio a Israel y lo escogió para el plan. Fue entonces la elección de Dios. El primogénito de Isaac fue Esaú y no Jacob. Esaú sería naturalmente la elección física para continuar el plan de Dios. No obstante, Dios escogió al menor, Jacob, y lo hizo incluso antes de que Jacob naciera. Fue una elección realizada antes de que hubiesen nacido. Notemos esto en Romanos 9:13, tal como está escrito. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y esta es una cita de Malaquías 1, 2, 3.
lo cual expresa la elección de Dios para su plan. Jacob fue escogido para el plan de Dios, mientras que Esaú no lo fue. Es importante, creo yo, en este punto mantener el enfoque en el tema que se está discutiendo. No podemos perder de vista lo que realmente se trata aquí. Estos son ejemplos que muestran por qué es correcto decir que no todos los israelitas físicos son verdaderos israelitas, al menos no según el plan de Dios, israelitas en el sentido del real sacerdocio. Dios no odió a Esaú en el sentido de un acto de odio. Más bien los términos amar y aborrecer aquí son expresiones técnicas de pacto. Él eligió a Jacob, no eligió a Esaú. Aunque Esaú era el primogénito, Dios escogió a Jacob por encima de Esaú y lo hizo antes de que ellos hubiesen hecho algo bueno o malo. La elección tenía que ver con la decisión de Dios, no con lo que ellos hicieron o dejaron de hacer. Ahora bien, esta discusión no se refiere a la salvación eterna. Eso es lo importante que debemos tener en mente. No se trata de la salvación eterna. Se trata de quién participará en el plan de salvación de Dios. Tampoco significa que las acciones de uno carezcan de importancia, porque Dios escogió a Jacob sobre Esaú, sin tener en cuenta el carácter de Jacob. Pero eso no quiere decir que las acciones posteriores de Jacob no tendrían consecuencias. Por supuesto que sí las tendrían. Lo que se está afirmando es simplemente que la selección de con quién trabajar no se basó en su carácter, sino en la elección de Dios. Es Dios quien elige. ¿Hace eso que Dios sea injusto? Veamos los versículos 14 al 16. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera, porque a Moisés le dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Nuevamente la discusión trata de a quién puede considerar Dios o Israel para el propósito de crear su real sacerdocio. No se trata de la salvación eterna. Esa no es la discusión. La salvación eterna no está bajo análisis aquí. La discusión es, ¿quién es un verdadero israelita? Dios dice en Éxodo 33, 19, que Él elegirá a quién mostrar misericordia y a quién no, porque es su elección. La elección en cuestión aquí es la de Esaú y Jacob. Dios decidió tener misericordia de Jacob, pero no de Esaú. Los descendientes de Esaú podrían pensar, bueno, eso no es justo, ¿verdad? En cambio, los descendientes de Jacob no verían problema alguno en esa elección. Pero la realidad es que Dios puede escoger a quien Él decida para cumplir su plan. Sabemos que el plan de Dios incluye resurrecciones, de modo que todos tendrán oportunidad de salvación. Pero la elección de Jacob por encima de Esaú no significa que Esaú esté perdido, ni que sus descendientes lo estén. No se trata de eso, se trata de quién participará en este plan. Que un individuo no sea llamado hoy a participar en el Israel restaurado no significa que perecerá para siempre. Ese es un asunto de salvación eterna. Y no es eso lo que estamos ventilando aquí. La discusión aquí se refiere sencillamente a con quién elige Dios trabajar para crear su Israel o restaurar su Israel. La siguiente ilustración que se nos presenta es la de Faraón. Dios levantó al Faraón para demostrar su poder. Dios endureció el corazón del Faraón y lo hizo para su propio propósito. Lo hizo con un propósito. El punto de Pablo es que Dios puede, y de hecho lo hace, tomar este tipo de decisiones para llevar adelante su plan. El punto que mostrará en breve es que muchos israelitas de nacimiento, al igual que el faraón, también han tenido endurecido su corazón para el propósito de Dios. Dios endureció el corazón de Faraón con un propósito. De igual manera también ha endurecido el corazón de Israel temporalmente, con un propósito. Muchos israelitas de nacimiento están cegados y endurecidos, pero este endurecimiento no es una situación permanente. No están endurecidos para que pierdan la vida eterna. Están endurecidos porque esta es la manera en que Dios ha decidido proceder para restaurar a su Israel. A partir de Romanos 9:22, Pablo habla de dos grupos: vasos de ira preparados para destrucción y vasos de misericordia preparados para gloria. Los vasos de ira son claramente
Los israelitas de nacimiento que han rechazado a Cristo y la oferta de restauración bajo el nuevo pacto. El término ira se refiere por supuesto al juicio venidero de Dios, mientras que Pablo los describe como preparados para destrucción. Esto claramente no es una destrucción permanente porque en Romanos 11:1 y siguientes se habla de un Israel físico que está solamente cegado temporalmente y que al final será restaurado. Por lo tanto, no se trata de una destrucción permanente cuando se habla de vasos de ira preparados para destrucción. Leamos entonces en el capítulo 9, versículos 22 al 26. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? ¿Y qué si para dar a conocer las riquezas de su gloria para con los vasos de misericordia, que él de antemano preparó para gloria, así también a nosotros, a quienes llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles? Como también dice en Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la que no era amada la llamaré amada. Y en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y aquí regresamos a nuestro versículo en Oseas 1:10, donde Dios promete restaurar a Israel después del exilio. Oseas muestra que Israel ya no era el pueblo de Dios, ya no era su Israel, pero en un tiempo futuro él llamaría mi pueblo a los que no eran su pueblo, y amada a la que no era amada. Pablo emplea este lenguaje de restauración de Israel como cumplido en Cristo a través de la Iglesia. La Iglesia es este Israel restaurado de Dios, conformado tanto por israelitas de nacimiento como por gentiles. Veamos los versículos 27 al 29. E Isaías clama en favor de Israel. Aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y prontitud. Y como predijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, habríamos venido a ser como Sodoma, y nos habríamos parecido a Gomorra. Dios sí incluyó a algunos israelitas de nacimiento en este estado actual de restauración, así como Pablo, los 12 apóstoles, los primeros seguidores, todos ellos eran israelitas de nacimiento, pero solo eran un remanente al principio, solo un remanente por el momento, al inicio. Más adelante, nuevamente en Romanos 11, Pablo muestra que los israelitas actualmente cegados eventualmente se unirán a nosotros en este nuevo pacto. Se removerá su ceguera y se unirán a nosotros. Será una restauración plena, pero por ahora solo un remanente está involucrado en esta restauración. Tras este largo paréntesis, volvamos al libro de Oseas y a la advertencia de Dios sobre la inminente destrucción y el exilio. Ya hablamos de este matrimonio y del simbolismo dentro de ese matrimonio. La siguiente sección en Oseas, capítulo 4 al 11, es la primera parte de un conjunto de acusaciones y advertencias contra Israel. Esta sección comienza con Dios presentando una acusación contra Israel en términos de causa y efecto. Veamos Oseas capítulo 4 comenzando en el versículo 1. Escuchen la palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor tiene un pleito contra los habitantes de la tierra. No hay verdad. La palabra hebrea para verdad aquí puede significar verdad o fidelidad, y también puede significar misericordia. Esta palabra es Hesed, H-E-S-E-D. Creo que estamos familiarizados con este vocablo hebreo. Significa literalmente amor leal. Es este tipo de amor que funciona bien dentro de un pacto matrimonial, donde ambas partes hacen cosas el uno por el otro. Amor leal. Aquí se traduce como misericordia. Y añade ni conocimiento de Dios en la tierra. Entonces no hay verdad, ni fidelidad, ni este amor leal, ni conocimiento de Dios en la tierra. Ese es el problema. Esas tres cosas, verdad, fidelidad y amor leal, son requisitos de un buen matrimonio, pero la ausencia de estas en Israel se debe a su falta de conocimiento de Dios. Y no se trata meramente de un conocimiento académico de Dios, de saber que Dios existe. Más bien Dios desea que Israel lo conozca y que experimente su carácter,
La razón de existir de Israel era conocer a Dios y asumir su carácter, llevar su imagen para que pudieran, en efecto, enseñar a otros, como este real sacerdocio. Pero sus hijos tampoco conocen a Yahweh y son por analogía hijos ilegítimos, tal como lo simboliza Oseas. Veamos el capítulo 5, versículo 7. Dice, han cometido traición contra el Señor, porque engendraron hijos ilegítimos. Muy pronto la fiesta de la luna nueva los devorará junto con sus campos. Israel, representada aquí como una mujer casada con Dios, debía producir la descendencia de Dios, pero a causa de sus infidelidades, produjo hijos fieles a los dioses paganos y a sus caminos. Pero Oseas mostró la hipocresía del culto de Israel. Quebrantaron las leyes de Dios, impusieron sus propios sistemas, como los del mundo, que producían injusticia social, y adoraban a Baal junto con Dios. Pero Dios detesta esa nación, ¿no?, que aprendió de las demás naciones. Detesta todas esas nociones paganas de ellos, de que podían vivir como quisieran, siempre y cuando lo pagaran con sacrificios al verdadero Dios. Veamos Oseas capítulo 6, versículos 4 al 6. Él dice, ¿qué voy a hacer contigo, oh Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, oh Judá? Porque tu fidelidad, tu gesed, es como la neblina de la mañana, desaparece tan pronto como el rocío al amanecer. Por eso ciertamente te he cortado en pedazos por medio de los profetas. Ciertamente te he dado muerte mediante las palabras de mi boca, porque mi juicio sale como la luz de la aurora. Porque yo me deleito en la fidelidad, en este gesed, y no en el sacrificio, en el conocimiento de Dios más que en los holocaustos. Jesús cita este pasaje a los fariseos que lo criticaban por comer con recaudadores de impuestos y con pecadores. Ellos simplemente no lo comprendían. Lo que él quería era personas dispuestas a cambiar, a llegar a ser como Dios, y esas personas con quienes comía estaban interesadas en lo que él tenía que decir. Y cuando los fariseos condenaron a los discípulos por arrancar espigas en el Sabbat, él volvió a citarlo. Dios quiere carácter, quiere lealtad, no simplemente ofrendas. Dios expone que su verdadera confianza estaba puesta en Asiria o en Egipto, según la circunstancia. En última instancia, aunque hablaron de confiar en Dios, en realidad confiaban en sus alianzas militares para protegerse. Sin embargo, como suele suceder con los profetas, esta serie de acusaciones concluye con un poema de esperanza, es decir, Dios hallará la manera de que esta relación funcione. En el futuro funcionará. Dios es representado como un padre amoroso que amó a su hijo y lo tomó en sus brazos, mientras que Israel es representado como un hijo rebelde. Así Dios se lamenta, manifiesta ira, expresa dolor, pero después muestra misericordia. Él no destruirá totalmente a Israel y finalmente lo restaurará. Pero sabemos que esa restauración tendrá que darse bajo circunstancias muy diferentes, a fin de producir un resultado distinto. Los capítulos 12 al 14 de Oseas conforman la tercera sección, un segundo conjunto de acusaciones y advertencias contra Israel. Oseas muestra un patrón de infidelidad histórica de Israel hacia Dios, que se remonta hasta su propio antepasado Jacob. Jacob llevó una vida de engaños y traiciones durante gran parte de su existencia. Israel se rebeló en el desierto después de que Dios los libró de Egipto. Israel demandó un rey, aun cuando Dios mismo era su rey. El patrón de Israel ha sido una repetición desafortunada de su infidelidad hacia Dios. Pero al igual que en la conclusión del primer conjunto de acusaciones, esta sección también termina con esperanza de restauración. Hay un llamado al arrepentimiento. Dios creará un camino para sanar su rebeldía y apartará de ellos su ira. Israel es representado en el futuro como un cedro fuerte o un olivo, un lugar donde la gente busca sombra frente al calor abrasador del verano. La imagen, por supuesto, de Israel como el reino de Dios, como un gran árbol bajo el cual las personas y los animales hallan refugio, es retomada por Jesús en su parábola del grano de mostaza al describir el reino.
Vamos a Oseas. El libro de Oseas concluye con una nota del autor. Leamos esa nota del autor, que se encuentra en Oseas capítulo 14 y versículo 9. Oseas dice: ¿Quién es sabio? Que entienda estas cosas. ¿Quién es prudente? Que las comprenda. Porque los caminos del Señor son rectos, los justos andan por ellos, pero los rebeldes tropiezan en ellos. Volvamos entonces a los últimos reyes, los que nos faltan, los restantes de Israel, antes de que las tribus del norte fueran finalmente llevadas al exilio. La última vez terminamos con el reinado de Jeroboam II en tiempos de Amós y Oseas. Fue una época de riqueza. En lo exterior las cosas marchaban bien en Israel. Había prosperidad y poder militar, pese a la idolatría persistente. Cuando Jeroboam II murió, su hijo Zacarías lo sucedió en el trono. Zacarías reinó apenas 6 meses y fue asesinado por un hombre llamado Salum, quien entonces se convirtió en rey. Salum a su vez reinó solo un mes y fue asesinado por Menahem, quien pasó a ser rey. Menahem reinó durante 12 años en Israel, pero Menahem, al igual que sus predecesores, ignoró las advertencias de los profetas, en particular las de Oseas y Amós, y continuó con las prácticas adúlteras. Durante este tiempo Tiglat-Pileser III, apodado Pul, subió al poder en Asiria, la superpotencia del norte, y su reinado de 18 años transformó y marcó el paisaje político de estas tierras bíblicas durante los siguientes 120 años. Por mucho tiempo hubo dos superpotencias en la región, al norte Asiria y al sur Egipto. Ambas necesitaban recursos para alimentar el crecimiento de sus imperios, recursos que podían obtener de las naciones más pequeñas de las tierras bíblicas, naciones como Israel, Judá, Siria y Fenicia. Ese era su interés en esta región. Necesitaban que esas naciones menores les proveyeran de recursos y deseaban controlarlas. No necesariamente deseaban conquistarlas y gobernarlas directamente, pues eso era demasiado costoso. En términos administrativos implicaba un gran costo. Lo que buscaban era en cambio mantenerlas bajo control, bajo su pulgar, diríamos, de manera que sus recursos sirvieran para impulsar el crecimiento de sus imperios. Además, si lograban ponerlas bajo su influencia mediante tratados, estas naciones podían servir como estados escudo. Por ejemplo, Asiria podría asegurarlas como aliadas para impedir un ataque desde Egipto. Egipto ejerció influencia sobre estas tierras hasta mediados de los años 700 a.C., pero hacia finales de ese período, cuando Tiglat-Pileser tomó el poder, Asiria extendió su dominio hasta las fronteras mismas de Egipto, demostrando ser mucho más poderosa que Egipto. Las fuerzas de Tiglat-Pileser entraron en la región y controlaron las rutas comerciales a lo largo de la costa, pues allí se concentraba la mayor parte del comercio. Descendieron por la costa mediterránea, sometieron a las naciones de esa franja y las convirtieron en vasallos, en socios forzados, podría decirse. Otro ejército asirio descendió desde el norte, tomó Damasco, el reino de Siria septentrional, y también penetró en el territorio de las tribus del norte de Israel. En Segunda de Reyes 15 leemos acerca de esta invasión a las tribus del norte. Veamos ese pasaje en Segunda de Reyes 15, versículos 19 y 20. Invadieron para tenerlos bajo su control, no para gobernar. Eso está muy claro. Era muy costoso gobernar directamente. Solo deseaban forzarlos a pagar tributo, a proveer recursos para alimentar al imperio. Y leemos al respecto en Segunda de Reyes 15, 19 y 20 lo siguiente. Tiglat-Pileser, rey de Asiria, vino contra el país y Menahem dijo a Tiglat-Pileser, dio a Tiglat-Pileser 33,000 kilos de plata para que le ayudara a consolidar el reino en su mano. Menahem exigió el dinero a Israel, es decir, a todos los pudientes, 550 gramos de plata a cada uno para dárselo al rey de Asiria. Y el rey de Asiria se retiró.
no permaneció más en la tierra. Eso era lo que Asiria quería. Ellos no querían en ese momento apoderarse de Israel, ni tampoco de Siria. Eso era demasiado caro. Lo único que buscaban era controlarlos y obtener sus recursos. Así, Israel y Siria se convirtieron en reinos vasallos de Asiria, naciones obligadas a proveer continuamente a Asiria de los recursos necesarios para alimentar su imperio en expansión. Esto fue sin duda un acontecimiento humillante, porque Israel quedó prácticamente esclavizada a Asiria. El rey Menahem murió y su hijo Pecaías lo sucedió en el trono. Este gobernó apenas 2 años y fue asesinado por Pekaj, un oficial de su ejército, quien se convirtió en rey, y reinó por 20 años. Durante el reinado de Pekaj reinaba en Judá el rey Acaz. Así que ahora cambiamos de nación. Acaz, rey de Judá, había llevado a Judá también por el camino de la idolatría. Dios en este caso usó a Israel y a Siria para castigar a Judá. Veámoslo en 2 de Crónicas 28, 5 y 6. En este tiempo Judá tampoco era obediente a Dios, pero Dios iba a usar a Damasco, es decir, a Siria y a Israel, bajo Pekaj, para castigar a Judá. Leemos. Entonces el Señor su Dios lo entregó en manos del rey de Siria. Ellos lo derrotaron y le tomaron muchos cautivos, a los cuales llevaron a Damasco. También fue entregado en mano del rey de Israel, el cual le ocasionó una gran derrota. Pekaj, hijo de Remalías, mató en Judá a 120,000 guerreros en un solo día, todos hombres valientes, porque habían abandonado al Señor, Dios de sus padres. Sin embargo, había en ese tiempo un profeta llamado Oded, quien enfrentó al ejército israelita y les dijo que Dios había estado airado contra Judá, y por esa razón habían tenido éxito contra ellos. Pero ahora, al estar esclavizando a sus propios hermanos, estaban atrayendo sobre Israel la furia de Dios. Algunos de los líderes israelitas confrontaron al ejército. Veámoslo en los versículos 13 y 14 de 2 de Crónicas 28. No traigan acá a los cautivos, porque esto nos hará culpables delante del Señor. Ustedes tratan de añadir sobre nuestros pecados y sobre nuestra culpa, a pesar de que ya es grande nuestra culpa y de que el furor de su ira está sobre Israel. Entonces el ejército abandonó a los cautivos y el botín delante de los jefes y de toda la congregación. En vez de arrepentirse y clamar a Dios por ayuda, ¿qué hizo el rey Acaz? Respondió de esta manera, 2 de Crónicas 28:16. En aquel tiempo el rey Acaz envió a pedir ayuda al rey de Asiria. Él dijo, estas dos naciones me están atacando, Israel y Siria, llamaré a Asiria, y ellos los pondrán en su lugar. Avanzando hasta el versículo 20 leemos, y vino contra él Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Lo puso en problemas en lugar de fortalecerlo. Es decir, le trajo más apuros que ayuda. Naturalmente, esta fue una decisión insensata. Lo correcto habría sido clamar a Dios, pero en vez de ello recurrió a aquel imperio. Más adelante el rey Pekaj de Israel y el rey Resín de Siria formaron una alianza con la esperanza de derrotar a Asiria y romper su dominio sobre ellos. Pensaban que si lograban derrotar a los asirios, podrían terminar con el tributo anual que estaban obligados a entregar. Estos dos reyes trataron de reclutar al rey Acaz de Judá para unirse a su alianza, pero él se negó, y al rehusarse lo atacaron con la intención de removerlo y poner en su lugar a otro rey que sí cooperara con ellos. Esto lo leemos en Isaías 7, donde Dios le dijo a Acaz que no permitiría que esos planes, el de Israel y el de Siria, prosperaran. Dios no iba a permitirlo. Acaz, como hemos visto, no era un buen rey, no era obediente a Dios. Sin embargo, Dios lo iba a proteger de los reyes de Israel y de Siria. Por medio de Isaías, Dios le dijo que no temiera a Siria ni a Israel, porque dentro de 65 años Israel dejaría de existir como nación. Ya no existirían.
Veámoslo en Isaías 7, 8. Porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Resín. Dentro de 65 años, Efraín será quebrantado y dejará de ser pueblo. Esto ocurre en la misma época de Amós y Oseas, cuando Dios declara: he tenido suficiente, ya no permitiré que continúen. Fue en este contexto que Isaías, movido por Dios, le pidió a Acaz que solicitara de Dios cualquier señal que quisiera. Dios le estaba diciendo: yo te protegeré, pide una señal. No van a ser una amenaza y puedes pedirme cualquier señal que quieras y yo te la daré. Isaías le dice esto a Acaz, pero Acaz rehúsa maliciosamente pedir a Dios una señal, porque está más preocupado con recurrir al rey de Asiria en busca de ayuda. Y es en ese momento cuando Dios mismo le da su propia señal. Y su señal es que una joven concebirá un niño y será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Esto es, claro, claro que sí, esto es una profecía acerca de Cristo. Justo después de esta rebelión de Siria a Israel, Tiglat-Pileser regresó, porque había oído de esta alianza y sus planes, y destruyó Siria. Deportó a la población local e hizo del antiguo reino de Siria una provincia de Asiria. Y la nación de Siria en el norte, al norte de Israel, toda la población fue deportada. Fueron reemplazados con otra población, y ahora eran una provincia de Asiria. Ya no eran más el reino sirio. Él también tomó el territorio israelita al norte de Samaria, el área de Neftalí y Galilea, y todo el territorio al oriente del Jordán, territorio que pertenecía a Manasés, Gad y Rubén, e hizo de esos territorios dos provincias asirias. Deportó a su población e importó nuevas poblaciones a esa área. Vayamos a Segunda de Reyes 15:29. Allí dice: en los días de Pekaj, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de Asiria, y tomó gente de muchos lugares. No leeré todos esos nombres que están ahí. Incluyen todos los territorios de Neftalí, y deportó a gente a Asiria. Los asirios normalmente no estaban interesados en asimilar naciones, como mencioné antes, porque los recursos necesarios para gobernar una provincia eran tremendos. Tenían que hacer muchas cosas. No era barato trasladar poblaciones enteras fuera de una región y reubicar otra población en su lugar, además de todos los costos administrativos que tenían que cubrir para dirigir una provincia. Ellos no querían hacer eso, pero siempre que había una rebelión que no podían sofocar, así era como lo manejaban. Sin embargo, debido a esta situación rebelde, Asiria eliminó el riesgo de una revuelta futura. Cuando Asiria creaba una provincia, como lo hicieron aquí, 3 en este caso, deportaban a las poblaciones locales e importaban nuevas poblaciones de otros territorios conquistados. Esto tenía un doble propósito. Había una razón para esto. La primera es que trasladaban su población calificada del territorio conquistado a áreas donde se necesitaban esas habilidades. Y vemos esto, por ejemplo, en Daniel. Daniel fue trasladado para servir en la corte del rey. Tomaban personas con habilidades y las movían dentro del imperio, donde consideraban que eran necesarias. Tal vez fueran arquitectos o tal vez gente con habilidades administrativas, cualesquiera que fueran. Usaban esas poblaciones y las reubicaban donde fueran necesarias en cualquier lugar del imperio. Pero la segunda razón es que al exportar esa población a diferentes lugares en el imperio y al importar poblaciones de diferentes lugares, podían abolir las identidades nacionales y así prevenir que esas poblaciones volvieran a levantarse en rebelión. Y tuvieron mucho éxito en eso. La práctica resultó sumamente eficaz en esta región, porque ninguna entidad política independiente se desarrolló jamás en esta zona conquistada por Asiria durante los siglos siguientes. En otras palabras, cuando reemplazaban a la población, transcurrían varios siglos antes de que hubiera otra sublevación. Funcionaba. Esta ausencia de poblaciones rebeldes permitió a los asirios y más tarde a los babilonios, a los persas e incluso al imperio seleucida controlar estas regiones
y explotar su potencial económico, comercial y estratégico sin sufrir rebeliones. La dispersión inicial de Israel entre las naciones es un resultado directo de las prolongadas violaciones del pacto que Israel cometió contra el pacto de Dios, y Dios invocó las maldiciones del pacto. Vayamos a Deuteronomio 28 y leeremos estas maldiciones específicas. Las maldiciones de la ley son el resultado de cuando uno desobedece. Dios se los había dicho con mucha anticipación. Eso es lo que iba a suceder. Deuteronomio 28, 47. Él dice: por no haber servido al Señor tu Dios con alegría y gozo de corazón, por la abundancia de todo, servirás a tus enemigos que el Señor enviará contra ti en medio del hambre, de la sed, de la desnudez y de la falta de todas las cosas. Él pondrá sobre tu cuello un yugo de hierro, hasta destruirte. El Señor traerá del extremo de la tierra una nación lejana, que se abalanzará sobre ti como el águila, una nación cuyo idioma no entiendas, gente de aspecto fiero que no respetará al anciano, ni tendrá compasión del niño. Descendiendo al versículo 63, esto es lo que iba a suceder. Y sucederá, dice el Señor, que como el Señor se gozó en ustedes para hacerles el bien y para multiplicarlos, así se gozará en ustedes para arruinarlos y destruirlos. Serán arrancados de la tierra en la cual entran para tomarla en posesión. El Señor te esparcirá entre todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. Allí rendirán culto a otros dioses de madera y de piedra que ni tú ni tus padres han conocido, y en aquellas naciones no tendrás tranquilidad ni habrá reposo para la planta de tu pie. Allí te dará el Señor corazón tembloroso, decaimiento de ojos y desesperación del alma. El rey Pekaj fue asesinado por Oseas, y éste se convirtió en el último rey de Israel. Oseas reinó aproximadamente 9 años, y durante ese reinado planeó una revuelta contra Asiria al hacer una alianza con la nación de Egipto. Pero cuando el rey de Asiria supo que estaba haciendo esto, marchó sobre Samaria y la tomó. Deportó al resto de la población de Israel e hizo de la región de Samaria una nueva provincia asiria. Segunda de Reyes, capítulo 17. Vamos ahí. Los versículos 22 y 23 resumen esta situación. Segunda de Reyes 17, 22 y 23. Dice: los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados que cometió Jeroboam, sin apartarse de ellos. Desde el primer rey de Israel hasta el último, fue básicamente el mismo patrón, una y otra vez. Versículo 23. Hasta que el Señor quitó a Israel de su presencia, como lo había dicho por medio de todos sus siervos los profetas. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta el día de hoy. Ahora, como comentario adicional, el señor Hume ha enseñado, a través del material en Ezequiel y en estudios bíblicos en persona, que el término Israel a veces se refiere exclusivamente a las tribus del norte. A veces Israel puede referirse exclusivamente a las tribus del norte, pero a menudo se usa para describir a las dos casas de Israel en su conjunto. Además, el señor Kies también ha demostrado que hubo israelitas de las tribus del norte viviendo en Judá en varios momentos, incluso en la época de Cristo. Así que aunque la mayor parte de la población de las tribus del norte fue exiliada y esparcida por todo el imperio asirio, algunos también habían huido a Judá. No tomaremos el tiempo de ir ahí, pero en 2 de Crónicas 34:9 se describe un tiempo en el que Josías es rey sobre Judá, unos 80 años después del exilio asirio, y todavía quedaban descendientes de Efraín y Manasés viviendo entre los judíos. Una explicación muy plausible para esto es que justo antes de que los asirios invadieran Samaria, algunas de las tribus del norte huyeron como refugiados hacia Judá. Este tipo de cosas sucede todo el tiempo. De hecho, lo hemos presenciado muy recientemente. Noten el número de refugiados, por ejemplo, que viven en Polonia, provenientes de Ucrania.
Una vez que oyeron que los rusos venían, ¿a dónde fueron? Muchos de ellos huyeron a Polonia. Lo mismo habría sucedido en Israel, en Samaria. Cuando supieron que este complot estaba ocurriendo y que ciertamente Asiria aparecería pronto a las puertas, parte de la población de Israel huyó al sur, a Judá. De hecho, según Israel Finkelstein, un arqueólogo bíblico, el registro arqueológico realmente respalda esa situación, esa conclusión. Él dice que la arqueología indica un crecimiento dramático en Jerusalén, desde el período de Hierro 2b, de ser una tradicional aldea en las alturas a convertirse en una gran ciudad de hasta 60 hectáreas. Jerusalén se expandió dramáticamente en ese período. La población de Judá por lo menos se duplicó, si no es que se triplicó, en un tiempo muy corto. Tal aumento dramático de población en la antigüedad no podía ser resultado de un crecimiento natural, y Jerusalén y Judá no tenían un atractivo económico que pudiera explicar tal incremento en la población en un periodo de tiempo tan relativamente corto. Todo esto indica un cambio poblacional importante en la región montañosa en un corto periodo, en la segunda mitad del siglo VIII a.C. La única razón posible para esto es la caída del reino del norte y el reasentamiento de grupos israelitas provenientes de áreas del sur de Samaria, incluyendo Betel, en Jerusalén y en Judá. Judá fue en consecuencia transformado de una sociedad aislada, homogénea y basada en clanes, a un reino mixto de judíos e israelitas bajo dominación asiria. Con la mitad del reino de sacerdotes de Dios en el exilio y dejando de ser su pueblo, como él lo había dicho por medio de Oseas, la próxima vez volveremos nuestra atención a los reyes davídicos para rastrear cómo les fue en madurar en el sacerdocio de Dios. Podríamos esperar que con Judá teniendo el templo de Dios, la línea de reyes o mesías que Dios prometió que gobernarían sobre su reino, obtengamos un mejor resultado. Quizás esta mitad del reino de Dios, prevalezca y de hecho llegue a convertirse en el real sacerdocio de Dios.